El ataque a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, con el secuestro del presidente Maduro y su esposa, a su vez diputada del Parlamento venezolano, y su posterior traslado extrajudicial en un acto verdaderamente flagrante del derecho internacional vigente, es un verdadero parte de aguas entre el maltrecho derecho internacional luego del genocidio desarrollado en Gaza por parte del ejército israelí y la impotencia demostrada por las Naciones Unidas ante tamaño acontecimiento. Con lo ocurrido en la madrugada del 3 de enero en Caracas, lo que queda claro es que el derecho internacional se ha quedado sin reglas y los gobiernos en un desarme ético gigantesco. Para poder conversar sobre el convulsionado escenario internacional y sus efectos en nuestra incierta realidad política nacional, estamos comunicados en Reflexiones para la Transformación con el abogado, docente universitario y dirigente político Carlos Raimundi, quien es actualmente secretario general del partido Solidaridad e Igualdad dentro del Frente Grande. Buenas tardes, Carlos. Un placer poder conversar con vos en Reflexiones para la Transformación. Bueno, buenas tardes. Igualmente para mí, Jorge. Quedo a disposición. Bien, Carlos, ¿cuál es el análisis que haces de este escenario mundial que estamos atravesando con acontecimientos de la magnitud de lo ocurrido en Gaza y el ataque a Venezuela y el secuestro de su presidente por parte del gobierno Trump? Bueno, desde el punto de vista humanitario, el genocidio de Gaza ha sido tremendo y preparatorio de un momento para, como fue silenciado, como fue ocultado por la prensa occidental, tergiversado, se lo trató de justificar diciendo que era la manera que el Estado de Israel tenía de defenderse del terrorismo de Hamás, pero era como para poder normalizar una situación y que la humanidad se vaya acostumbrando a un momento histórico en que lo único que vale es la fuerza. Y en el caso de la región latinoamericana, el operativo militar que terminó, militar y tecnológico de espionaje, que terminó con el secuestro del presidente Maduro de Venezuela, es también, como tú lo decías, un parteaguas, porque es la primera vez que los Estados Unidos hace una operación de este tipo, porque se la compara con la del presidente Noriega de Panamá de 1989, tiene sus similitudes, pero esta está acompañada de toda una declaración de que los Estados Unidos se van a hacer cargo del país, que los recursos que tiene Venezuela no son de Venezuela sino de Estados Unidos, es decir, de una megalomanía que no habíamos visto en otros momentos. Así que yo creo que estamos en un momento donde estas cosas que parecen actos de fortaleza, pero que a mi juicio son los últimos estertores que tiene el sistema en declive de defenderse, nos encuentran frente a esto de la ley del más fuerte, de la pérdida de toda regla del derecho internacional, y todavía no está del otro lado creado un sistema de instituciones que lo reemplace. Estamos en ese momento álgido, complejo, el ocaso de un sistema que ha fracasado y que para no resignar definitivamente su poder recurre a estos actos de fuerza, de violencia inusitada, inmorales, pero del otro lado todavía no está construido el orden que lo reemplace. Esa es la particularidad que tiene este momento. Bien, Carlos, en este cuadro de situación tan incierto, ¿no crees que las principales potencias, tanto económicas como militares, llámese China o Rusia, moverán piezas de este tablero global? ¿Y cuáles son los escenarios que avisorás? Bueno, yo creo que efectivamente son los países que emergen de toda esta situación, ¿no?
los estados civilización, pero, pero lo digo porque si tomo los ejemplos de otros momentos de cambio histórico en la humanidad, siempre han prevalecido los países que más recurrieron a la construcción de infraestructura, al dominio de los mares, de los puertos, de las rutas comerciales, a los adelantos tecnológicos. Y en este sentido Estados Unidos está perdiendo la batalla. Ahora, todavía no alcanzó para que estos países puedan imponer un orden propio, ¿no? No hemos llegado a esa instancia todavía. Eso es lo que le da tanto dramatismo a este momento. Están tratando de hacer lo posible, están tratando de influir en los organismos internacionales, pero lamentablemente todavía no han podido hacerlo en la medida que se necesita para poder cambiar esta realidad. Bien, Carlos, en América Latina y en Argentina en particular, los efectos de esta ola de ultraderecha está golpeando fuerte. A tu entender, ¿cuáles fueron las causas que han motivado esta suerte de cambio de época y este giro hacia la derecha autoritaria? Bueno, es muy difícil dar una respuesta así uniforme, ¿no? Pero yo creo que hay un modelo, hay un clima de época, no cabe duda de que hay un clima de época. Mirá, recién en otra entrevista contaba una anécdota personal. El día 31 de diciembre falleció el papá de una amiga muy entrañable. Ella está desocupando las estanterías de la biblioteca de su padre, y allí encontró una cantidad de revistas, de publicaciones, de archivos de los años 60, 70. Los temas que se tocaban en aquellos momentos eran completamente distintos a los que se tocan hoy. Era la preparación de un momento revolucionario, ¿no? Y hoy pasa exactamente lo contrario. Nos ha ganado el individualismo, nos ha ganado la falta de solidaridad. Yo creo que las plataformas y las redes sociales tienen mucha responsabilidad en esto. Fíjate que no son redes sociales, porque no sirven para generar asociación de la humanidad, sino para disociar. Así que no construyen vínculos. Claro, al contrario. Pero porque además estamos ante la gran trampa de que permiten crear cuentas a quienes ficticias, que no corresponden a un ser humano verdadero, ¿no? Así que está todo permitido allí. Por lo tanto, eso ha incidido mucho, y también la impotencia que ha tenido la política para dar respuestas, ¿no? Es decir, ha creado una especie de cansancio en una parte muy importante de la sociedad para dar respuesta a las principales angustias que tiene la humanidad. Yo creo que eso también ha incidido en que priven estos modelos disociativos, estos modelos de atropello, ¿no? De llevarse por delante todos los valores. Hasta tanto, bueno, yo creo que tiene que haber una reacción de parte de la sociedad, y que nosotros, quienes nos dedicamos y nos preocupamos por todos estos temas, seamos capaces de acelerar ese proceso, ¿no? En esta dirección, Carlos, en el caso argentino, los 40 y tantos años de democracia formal, que no supo, no quiso o no pudo romper con la matriz económica financiera heredada de la dictadura cívico-militar, ha llevado a una creciente movilidad social descendente. Los que pintamos canas recordamos que desde el Rodrigazo en adelante, como momento de prueba previo a la dictadura,
las condiciones de vida fueron no estancándose solamente, sino fueron en una movilidad social verdaderamente descendente. Todo lo contrario a lo que había ocurrido desde el peronismo en adelante. ¿Vos pensás que justamente esta situación, esta impotencia con respecto al cambio de la matriz que había impuesto a sangre y fuego la dictadura, es parte de este hartazgo? Y sí, por supuesto, no es algo que viene de un proceso histórico. La dictadura de los años 70, que comenzó como modelo de época en la región, en Chile, contra Salvador Allende, y que se consolidó con el modelo argentino, atacó el corazón mismo de esa sociedad que ascendía, que es el modelo productivo, el acuerdo productivo entre sectores del trabajo y sectores del sindicalismo. Atacó aquel pacto productivo, aquel pacto social al que había apostado la tercera presidencia de Perón. Sí, indudablemente al desmantelar el sector industrial de la Argentina y reemplazarlo por toda una matriz financiera mucho más vinculada con el exterior, con las matrices y no con el sistema productivo interno, contribuyó justamente, es decir, supo atacar el corazón de lo que representaba aquella Argentina ascendente, ¿no? Así como en un momento Margaret Thatcher logra destruir el corazón mismo de lo que había sido la sociedad industrial británica, y hoy toda Europa está pagando las consecuencias, aquella dictadura atacó el corazón mismo de aquella Argentina y no fuimos, lamentablemente, capaces de recuperar aquellos lazos. Yo creo que la década, los 12 años y medio de gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner fueron fundamentales, pero lamentablemente no suficiente para poder recuperar aquel clima productivo, aquel clima de desarrollo, de unión de la cadena de las relaciones de producción, de las relaciones laborales, y bueno, es una asignatura pendiente que tenemos, ¿no? Bien, hablando de asignaturas pendientes, Carlos, hay un debate embrionario sobre, bueno, de qué manera, esto es un debate internacional, de qué manera parar los pies a estos gobiernos autoritarios que están teniendo no solo una relación bien fuerte con los sectores de poder, sino que están incidiendo en sectores de la población, como bien explicaste vos. Ahora, desde la opción Lula, que se planteó en su momento un gobierno medianamente de coalición, una especie de frente único antibolsonarista, hasta posiciones quizás más radicalizadas, todavía en Argentina no se ve claramente cómo vamos a salir a confrontar realmente. Lo que sí se han demostrado que distintos sectores, el de los jubilados principalmente, la salud, la educación, han salido. El tema es que no alcanzó, y más en una etapa en donde el gobierno de Estados Unidos hace cosas novedosísimas como las que fue en las últimas elecciones. Este apoyo de decir, si no votan a Milei, viene un lunes negro. Y los argentinos sabemos muy bien lo que implica eso, ¿no? ¿Vos crees que esto está en debate entre las posiciones de izquierda más radicalizadas, sectores progresistas, sectores del campo nacional y popular? ¿Cómo ves estas alternativas, si realmente hoy están más o menos definidas? Mira, yo creo que cuando mejor le fue a la Argentina históricamente, tanto en el siglo XX como en este siglo XXI, fue cuando se acercaron mucho las posiciones más progresistas, más transformadoras, que podríamos llamar sin ningún temor de izquierda, con el arraigo popular del peronismo. Yo soy una persona que no tengo miedo de decirlo porque es parte de mi vida. Me he formado en la Universidad de La Plata en ideas de izquierda, pero siempre tratando de vincularlas con lo popular, con el arraigo popular. Es decir, que fueran ideas que no estuvieran únicamente
en la teoría de los libros, sino que hubiera un pueblo Tal cual. sintiendo esa necesidad de cambio. Hoy eso no está de moda, claramente. Eso no es lo que predomina en el mundo. Pero sí creo que es necesario reconstruirlas. Ahora, ¿cómo hacerlo? Es un proceso, Jorge, porque venimos de una derrota muy profunda. Los medios de la prensa occidental se encargan permanentemente de hacer más dolorosa todavía más evidente todavía esa derrota. Así que no va a ser sencillo. Ahí hay que combinar un trabajo muy fuerte de la militancia política, de la dirigencia política, sindical, de tender a la unidad, de tener claridad en su propuesta, de tener coraje, con un momento en el que el pueblo recupere su voluntad de escucharnos. Porque por más que uno tenga las mejores cosas para decir, si el pueblo persiste en no querernos escuchar, nos va a ser muy difícil. Ahora, no es que yo le esté echando la culpa a la gente con esto. No, te entiendo. Al contrario, cuando eso sucede, uno lo primero que tiene que hacer es analizar cuál es mi propia responsabilidad en que eso sea así. Yo creo que somos, desde la política y desde los movimientos populares, justamente por no haber tenido todo el coraje que hacía falta, somos profundamente responsables de esto que está pasando, ¿no? Es decir, vamos a poner otro ejemplo, que lo digo porque lo conozco y porque lo siento así, que nadie se sienta ofendido por eso. Como un gobierno muy tibio, empiezo por el de la Argentina, de Alberto Fernández, pero podría también describir al gobierno tremendamente tibio de Gabriel Boric en Chile, ¿no? Tal cual. Es decir, que surge de un clima de protesta popular muy profundo y que termina tendiéndole una alfombra roja a la ultraderecha, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, justamente por no haber tenido el coraje, como no lo tuvo tampoco Alberto Fernández en Argentina, de hacer todo lo que había que hacer para no llevarnos a este clima en el que hemos caído, ¿no? No, está clarísimo. Bueno, Carlos, te agradecemos de Reflexiones para la Transformación. Me parece que es muy importante que esta tarea se vaya dando y que, bueno, y desde los medios alternativos poder justamente contraponer esta vorágine de desinformación que generan los medios hegemónicos. Un fuerte abrazo desde Reflexiones para la Transformación. Bueno, un placer, Jorge, y en cualquier momento a disposición. Un abrazo muy grande. Nos hemos encontrado justamente en este programa con Carlos Raimundi, un dirigente político que realmente tiene cosas muy interesantes que decir.